Hola, para comenzar les recuerdo que las respuestas a los ejercicios pasados se encuentran junto con los ejercicios de esta clase que podrán descargar desde la descripción del video. Empezaremos con un breve resumen de lo visto en la clase pasada. Llevarán artículo masculino la mayoría de las palabras terminadas en O, el suelo, el vino, los ríos, montes, volcanes y canales, el Amazonas, el Everest, los meses y días de la semana, nos vemos el viernes, las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, los puntos cardinales, este, oeste, norte, sur, los números, el 2 de copas, las palabras terminadas en age, el pasaje de avión, el equipaje. Llevarán artículo femenino la mayoría de las palabras terminadas en a, la flecha, la cama, las letras. La H no tiene sonido. Las palabras terminadas en D o ion, la televisión, la felicidad, la ciudad. Algunas excepciones son el día, el mapa, el diploma, el planeta, la mano. Las palabras terminadas en E podrían ser masculinas o femeninas. El café, la noche, el coche, la leche. La mayoría de las palabras cambia fácilmente de género. El niño, la niña. El abogado, la abogada. El doctor, la doctora. El empleado, la empleada. El jefe, la jefa. Algunas palabras sufren más cambios. El rey, la reina. El héroe, la heroína. El actor, la actriz. El príncipe, la princesa. Otras palabras cambian totalmente. El caballo, la yegua. El toro, la vaca. Las palabras terminadas en ista o inte no sufren cambios. El artista, la artista. El dentista, la dentista. El cantante, la cantante. El turista, la turista. Las vocales abiertas son a, e, o. Las vocales cerradas son i, u. Cuando se encuentran una vocal abierta atónica y una vocal cerrada tónica, o cuando se encuentra una vocal cerrada tónica y una vocal abierta atónica, la vocal tónica llevará tilde. Frío, raíz, sandía, búho. No se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus amigos. En este vídeo hablaremos solamente de los pronombres personales. Comencemos. Los pronombres personales son un sustituto del sustantivo o nombre, simplificando, flexibilizando el discurso y evitando repeticiones. Por ejemplo, Ayelén, Luciana, Carlos y Juan están hablando. Ellos son amigos. De este modo, ellos reemplazará a Ayelén, Luciana, Carlos y Juan. Yo es el emisor del mensaje. Yo. La primera persona del singular es yo. Tú es el receptor del mensaje. Tú. La segunda persona del singular es tú. Usted es la manera formal de llamar a la segunda persona del singular. Lo emplearemos con gente mayor de edad o alguna profesión o cargo jerárquico superior. Vos es el modo de llamar a la segunda persona del singular en Argentina, Paraguay y Uruguay. Los verbos de este sujeto se conjugarán distinto. Él, ella o ello es la persona o cosa a la que hacemos referencia que no es ni el emisor ni el receptor del mensaje. Él. La tercera persona del singular para género masculino es él. Debemos distinguir entre la palabra él con tilde, que será la tercera persona del singular, y la palabra él sin tilde, que es el artículo masculino singular. Ella es la tercera persona del singular para género femenino. Ello es la tercera persona del singular para el género neutro. En la práctica no se utiliza, salvo para referirse a una acción o a un estado mencionados previamente.
Verónica y Camila discutieron hace unos días. Por ello, aún no se hablan. Aquí se ve el empleo de la palabra ello haciendo referencia a la discusión mencionada previamente. Ello está ladrando. Aquí vemos cómo no se utiliza ello como sujeto. Con los animales diremos en cambio, el perro está ladrando. Ello es de color amarillo. Con objetos tampoco se utilizará ello como sujeto. Podríamos usar algún otro pronombre demostrativo de los vistos en clases pasadas. Por ejemplo, esto es de color amarillo. Nosotros. Es la primera persona del plural. La utilizaremos para grupos de hombres o para grupos mixtos de hombres y mujeres. Nosotras. Es la primera persona del plural. La utilizaremos cuando haya solo mujeres en el grupo. Vosotros. Es la segunda persona del plural. La utilizaremos para grupos de hombres o para grupos mixtos de hombres y mujeres. Solo se utiliza en España. Vosotras. Es la segunda persona del plural. La utilizaremos cuando solo haya mujeres en el grupo. También solo se utiliza en España. Ustedes. Es la segunda persona del plural. La utilizaremos para grupos de hombres, para grupos mixtos de hombres y mujeres y para grupos de solo mujeres. Se utiliza en el resto de países de habla hispana. Ellos. Es la tercera persona del plural. La utilizaremos para grupos de hombres o grupos mixtos de hombres y mujeres. Ellas. Es la tercera persona del plural. La utilizaremos cuando solo haya mujeres en el grupo. Repasemos todo. Yo, tú, vos, él, ella, ello, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. Veamos algunos ejemplos. Yo estoy hablando. Tú estás escuchando. ¿Podría usted explicarme? Él está riendo. Ella está escribiendo. Nosotros estamos cantando. Nosotras estamos bailando. Vosotros sois trabajadores. Vosotras estáis estudiando geografía. Ustedes son mis soldados. Ellos están durmiendo. Ellas están jugando vóley. Si los utilizamos complementando una preposición, algunos pronombres personales sufrirán modificaciones. Veámoslas. Luego de las preposiciones a, ante, contra, desde, en, hacia, hasta, mediante, para, por, sin, sobre, tras, versus y vía, algunos pronombres personales tendrán cambios. Yo pasará a ser mí. Tengo un genio ante mí. Estás listo para andar sin mí. Tú pasará a ser ti. Este envío es para ti. Paso por ti en una hora. El resto de los pronombres personales se mantendrá igual, excepto cuando la frase tenga un sentido reflexivo. Jugaremos sin él. Juan piensa en ella.
Voy hacia ellos. A ella le gusta la música. He traído un pastel para vosotros. Las aves vuelan sobre nosotros. Un pronombre tiene sentido reflexivo cuando el sujeto que realiza una acción es el mismo sobre el cual se realiza dicha acción. Solo la tercera persona del singular y del plural cambiarán su forma reflexiva a sí. Ustedes, si bien es la segunda persona del plural, también cambia, porque tanto en la conjugación verbal y el comportamiento son como la tercera persona del plural. Juan piensa en sí, y para darle más énfasis podemos agregarle la palabra mismo. Juan piensa en sí mismo. Luego de las preposiciones de y con, los pronombres personales tendrán otro tipo de comportamiento como veremos a continuación. Luego de la preposición con, algunos sujetos sufrirán otras modificaciones. Con mí será conmigo. Ustedes viajarán conmigo. Marcos está conmigo. Con ti será contigo. Yo siempre puedo hablar contigo. El resto de los pronombres se mantendrá igual excepto en frases con sentido reflexivo. Juego con él. Corro con ellos. Trabajo con vosotros. También hay modificaciones cuando se habla en forma reflexiva. Con sí será consigo. Nuevamente, esto afectará tanto a las terceras personas del singular y del plural como al pronombre ustedes. María siempre tiene una taza de café consigo. Ellos están en paz consigo mismos. El pronombre usted, que se refiere a la segunda persona del singular cuando se habla de modo formal, también se maneja igual que ustedes, conjugando verbos en tercera persona del singular, y el tratamiento de las formas reflexivas será igual que en la tercera persona del singular. Hice las compras para usted. Ya no puede caminar por sí misma. Usted siempre lleva la boina consigo. La preposición de tiene varios significados. Vamos a tratar aquí los que pueden prestar a confusión en estos casos. Cuando se utiliza para indicar pertenencia. Estos crayones son de mí. Es una expresión incorrecta, ya que se utiliza un pronombre posesivo. Y diremos, estos crayones son míos. Las llaves son de ti. También es incorrecto. Utilizaremos un pronombre posesivo y diremos, las llaves son tuyas. Cuando utilizamos la preposición de para indicar referencia, sí se aplican los pronombres personales. De mí para ti. La tijera está encima de ti. La tijera está detrás de ti. La tijera está delante de ti. La tijera está debajo de ti. La tijera está debajo tuyo. Si ves una expresión muy frecuente, la utilización de un pronombre posesivo es incorrecta. El balón está delante de mí. El balón está debajo de mí. El balón está detrás de mí. El balón está encima de mí. El balón está encima mío.
De igual modo, esta expresión es muy común entre los hablantes hispanos, pero es incorrecto. También puede utilizarse las formas reflexivas con la preposición de. Él tiene el ordenador encima de sí. Con las preposiciones entre y según, los pronombres personales no sufrirán ningún cambio. Entre ti y mí hay 1 metro. Esto es incorrecto. Se mantendrán los pronombres personales como sujetos. Entre tú y yo hay 1 metro. Lo mismo pasa con la preposición según. Según yo, los planos están bien. Según tú, estoy tocando a destiempo. Según ellas, este es el camino más corto. Si bien según yo y según tú son expresiones correctas, no son utilizadas. Entonces cambiaremos a mi parecer, a tu parecer, o, en mi opinión, en tu opinión. A mi parecer, los planos están bien. En tu opinión, estoy tocando a destiempo. Y cuando se utilizan como complemento verbal, sufrirán otras modificaciones. Para el pronombre yo, se usa me. Me voy de viaje. Me caí de la cama. Para el pronombre tú, se usa te. Te amo. Te estoy vacunando. Para la tercera persona del singular, se usa lo, la, le o se, según corresponda. La pateo. La fotografío. Lo fotografío. Lo rompo. Para la primera persona del plural se usa nos. Nos tatuamos. Nos conocimos hace mucho tiempo. Para los pronombres vosotros y vosotras se usa os. Os enseñaré algo de química. Os contaré una historia. Para el pronombre ustedes se utilizará los, las o les. Para el pronombre ellos se utiliza los o les. Para el pronombre ellas se puede usar las o les. Los estoy alimentando. Las traje a la playa. Estos son los pronombres átonos y su uso es más complejo. En este vídeo solo los hemos nombrado. Trataremos este tema en profundidad en otra clase. Excelente, eso es todo por este vídeo. Les dejo en la descripción un enlace donde podrán descargar los ejercicios para practicar lo que vimos hoy. Las respuestas estarán junto con los ejercicios de la clase que viene. En este vídeo, ¿quién estaba bailando? ¿Quién estaba riendo? ¿Y quién estaba escribiendo? Dejen la respuesta en los comentarios de este vídeo. Y además, ¿qué otros temas les gustaría aprender en clases siguientes? No se olviden de darle me gusta al vídeo, suscribirse al canal, activar la campana para recibir notificaciones cuando suba nuevos vídeos y síganme en Instagram, donde subo otro contenido para ayudarlos a aprender. Muchas gracias por venir a clases conmigo y nos vemos pronto.